quiebre del sistema de salud, los pacientes y los prestadores van a ser las víctimas de esta gravísima situación. Los prestadores unánimemente están llamando y marcando la situación de precariedad que se les viene. Vamos al tema universitario, a la protesta que será mañana nacional, la marcha federal, una convocatoria en contra de la política de ajuste del sector del presidente Milei. Como se sabe, están convocando todas las universidades nacionales, todos los claustros, de rectores, docentes, estudiantes, no docentes, investigadores, y se van a sumar sectores no universitarios, sectores sindicales, sectores de la política. En línea es el doctor Hugo Yuri, que fue rector de la Universidad Nacional de Córdoba, que fue ministro de Educación. Es un experto en temas de educación en su conjunto. ¿Cómo estás, Hugo? El gusto de saludarte tanto tiempo. Buen día. Buenos días, Miguel. Recordaba 20 y pico de años atrás la misma situación que me llamabas a Buenos Aires cuando era presidente en el Consejo Interuniversitario Nacional en la época de Menem. Exactamente, estábamos pensando que esto es tan cíclico y en aquella oportunidad el Consejo Interuniversitario Nacional tenía el rol que hoy, el viernes pasado en la mesa de café entrevistamos a tu sucesor en ese cargo, al rector de la Universidad de San Luis. Mío en Colombia, sí. Claro, y él dijo que no había tal acuerdo que había anunciado el gobierno. Pero, doctor Yuri, me interesaría tu mirada sobre lo que se plantea, sobre todo lo que se plantea en el debate de auditoría o no auditoría de los presupuestos universitarios en función de la autonomía universitaria, concepto que viene desde la reforma. Te escucho, Hugo. Pero las palabras, es tan fácil decir cosas. La auditoría se hace, tenemos incluso representantes de la Auditoría General de la Nación dentro de la universidad constantemente, están físicamente en la universidad todos los días del año, y la Auditoría General de la Nación tiene la obligación por Constitución de hacer la auditoría. La Auditoría General de la Nación son cosas técnicas, depende del Congreso de la Nación, y por el otro lado está otro organismo que se llama la Sindicatura General de la Nación, que depende del Poder Ejecutivo, que hace las auditorías del área del Poder Ejecutivo. Entonces si lo va a hacer uno o lo va a hacer otro. Siempre en la Universidad de Córdoba, por lo menos dijimos, nos da exactamente lo mismo siempre que se cumpla la Constitución. Si lo hace la Sindicatura General de la Nación, que depende del Congreso de la Nación, y después quiere hacerlo la CIGEM, que lo haga también. Es exactamente lo mismo. Nosotros en la Universidad Nacional de Córdoba somos absolutamente transparentes. Y de nuevo, dos o tres cosas, si me permites, Miguel. Primero, que es constante esta historia con las universidades en el mundo. La autonomía universitaria se puso hace 1000 años, lo puso la Iglesia, para que las disputas entre los estados locales y las universidades le permitieran tener cierto soporte a las universidades en tiempos de la Inquisición, etcétera. Pero lo que sucede es que pasa algo en Buenos Aires, y las universidades pasan a ser la UBA. Esas son todas las universidades del país, no esta que tiene 200 años más que la UBA, que tenemos 200 universidades populares en cada pueblo de la provincia de Córdoba, que tenemos hospitales que son los que han trabajado en el COVID, que ustedes lo saben. Hemos derivado lo que se les ocurra, y no tenemos ningún problema con auditorías. Lo que sucede es que es constante, como la educación y la salud no entran, entre las prioridades cada vez que se hace una encuesta, hasta el sexto, séptimo, siempre es el más fácil de ir a pegarle. Eso es lo que sucede. Pero también en las universidades, Buenos Aires, no quiero repetir eso del centralismo, qué sé yo, lo he vivido en Buenos Aires. Lo que pasa en Buenos Aires, para ellos es lo que pasa en el país. Por ejemplo, con la UBA, y bueno, ahí está. Hugo, por ejemplo, hablando del AMBA y del Gran Buenos Aires, la creación de universidades durante la etapa kirchnerista, en algunos casos
difícil de explicar en varios sentidos, no solo desde lo académico. Hay en esto algo que la comunidad universitaria, en la que me incluyo, Hugo, no hace falta que te lo recuerdo porque lo sabes muy bien. Tu padre fue mi profesor, tu padre fue mi profesor. No, pero no solo mi padre, digo, yo he sido estudiante, he sido no docente, o sea, soy parte, de ninguna manera me puedo poner afuera. Sí. Nos hemos impuesto las autocríticas, las revisiones para que en ciertas generalizaciones no haya margen para situaciones que deban ser revisadas. Pero por supuesto que sí, que hay que hacerlo y que yo lo digo en la Universidad de Córdoba y hoy las universidades del mundo tenemos que revisar lo que estamos enseñando, la manera que lo estamos enseñando, absolutamente todo. También es cierto que se utilizan buenas causas, y lo hemos visto en muchas cosas, derechos humanos y todo lo demás, para hacer algunas cosas que son absolutamente incorrectas. Pero por ejemplo, crear universidades que son pantallas, que son ficciones, Hugo. Eso sí, si son pantallas, sí, y hay que ir y decir cuál es. Pero no entonces no solo tenemos que plantearnos en primera persona, no solo que tenemos que plantearnos, primero, libertad absoluta de pensamiento dentro de la universidad, libertad académica. Pero libertad de gastos sin control en algunas universidades es la plata que no hay. No, pero primero hay que puntualizarlo cuáles son universidades. Y es bastante difícil eso, pero siempre se les encuentra la vuelta y lo hemos visto en los gobiernos, ¿no es cierto? Pero quiero decirte que el 90% del presupuesto universitario son los sueldos. Eso está totalmente auditado. Son los sueldos que no los ponemos nosotros. Se giran los sueldos con nombre y apellido desde la nación. Del 10% que se habla y se discute es el tema de investigación, el tema crítico para Córdoba son los hospitales, ¿me entiendes? Córdoba, Buenos Aires, ahí está el gasto principal de Córdoba son los dos hospitales. Que no alcanza con eso. Entonces el tema es, si sos popular y te vienen de otras provincias, pero que ahora hay que ver los de la provincia, por favor, son hospitales nacionales. Pero no quiero decir que no hay que hacer cosas, lo que digo es que hay que diferenciar. Y con respecto a las nuevas universidades, si las hacen porque un montón de legisladores se ponen de acuerdo y crean una universidad en un determinado lugar porque les gusta, eso es pésimo. Pero crear universidades donde no hay y empezarlas, bueno, la de Córdoba no hubiese podido ser cuando se creó. Cuando se creó, o universidades regionales aplicadas. Hay algunas que son absolutamente necesarias, si no, es historia de que no la vamos a poner porque los pobres no van a la universidad. Es una locura. Eso es una locura. Si hay algo que en alguna etapa a la Argentina le generó un horizonte importante fue ese, proponer una universidad a la que pudiera llegar cualquiera. Ideológicamente peleados los laicos liberales con los católicos, como Estrada, que el actual secretario, que debería ser ministro de Educación, ha estudiado profundamente, se mataban, pero después tenían el mismo horizonte. La educación pública era el norte del país. Y debería seguir siendo la educación pública, porque que exista la educación privada está fuera de toda discusión. Pero el Estado debería garantizar el derecho a la educación a todos los ciudadanos en todos los niveles, ¿no? Y de salud. Y de salud. Doctor Yuri, como siempre, gracias por estar disponible. Te mando un abrazo. Gracias, Miguel. Un abrazo grande.